Antes de empezar este video, recuerda suscribirte a este canal, pues estaremos tocando temas que atraen y causan polémica. Comparte este video para seguir haciendo contenido. El SS Sultana era un barco de vapor de rueda lateral que explotó el 27 de abril de 1865, convirtiéndose así en el peor desastre marítimo en la historia de los Estados Unidos. Construida en 1863 por John Liderbury Boodyard en Cincinnati para destinarla al comercio de algodón a lo largo del río Mississippi. El barco de vapor registró 1.719 toneladas y normalmente transportaba a 85 miembros de la tripulación y 376 pasajeros. Con mucha frecuencia transportaba tropas. El SS Sultana salió de San Luis el 13 de abril de 1865 con destino a Nueva Orleans, Luisiana, y estaba bajo el mando del capitán James Cass Mason. El 15 de abril, el SS Sultana fue atado en El Cairo, Illinois, cuando llegó a la ciudad la noticia de que el presidente Abraham Lincoln había recibido un disparo en el Teatro Ford. Por lo que el capitán Mason decidió ir hacia el sur para difundir la noticia, aún sabiendo que la comunicación telegráfica en el sur se había cortado casi por completo debido a la guerra. Al llegar a Vicksburg, Mississippi, el capitán Reuben Hatch se acercó a Mason para proponerle un trato. Miles de prisioneros de guerra de la Unión recientemente liberados habían sido llevados a un pequeño campo de libertad condicional fuera de Vicksburg para esperar su liberación hacia el norte. El gobierno de los Estados Unidos pagaría $2.75 por hombre y $8 por oficial a cualquier capitán de barco de vapor que llevara a un grupo al norte. Sabiendo que Mason necesitaba dinero, Hatch sugirió que podía garantizarle a Mason una carga completa de aproximadamente 1.400 prisioneros si Mason aceptaba darle una parte del pago. Con la esperanza de ganar mucho dinero a través de este acuerdo, Mason aceptó rápidamente el soborno ofrecido. El 21 de abril de 1865, el SS Sultana salía de Nueva Orleans con unos 70 pasajeros y una pequeña cantidad de ganado. A unas 10 horas del sur de Vicksburg, una de las 4 calderas del SS Sultana produjo una fuga. Bajo presión reducida, el barco de vapor entró en Vicksburg para reparar la caldera y recoger su carga prometida de prisioneros. Mientras que los prisioneros eran traídos del campo de libertad condicional al SS Sultana, un mecánico trabajaba en la caldera con fugas del barco. El mecánico quería cortar y reemplazar una costura rota, pero el capitán Mason sabía que ese trabajo duraría varios días y le costaría su carga de prisioneros. Entonces Mason y su ingeniero jefe Nathan Wintringer convencieron al mecánico para que hiciera reparaciones temporales. En lugar de tomar 2 o 3 días, la reparación temporal solo tomó un día. Aunque el SS Sultana tenía una capacidad legal de solo 376 pasajeros, cuando se alejó de Vicksburg la noche del 24 de abril de 1865, estaba sobrecargada con un total de 2.137 personas entre prisioneros, guardias, tripulación y pasajeros. Los hombres fueron acomodados en todos los espacios disponibles y el desbordamiento era tan severo que en algunos lugares las cubiertas comenzaron a crujir y hundirse, por lo que tuvieron que ser sostenidas con pesadas vigas de madera. Aún así, el SS Sultana zarpó de Vicksburg y pasó 2 días viajando río arriba, luchando contra una de las peores inundaciones de primavera en la historia del río. El 26 de abril, el SS Sultana se detuvo en Helena, Arkansas, donde el fotógrafo Thomas Banks tomó una fotografía de la embarcación extremadamente superpoblada.
En la madrugada del 27 de abril de 1865, cuando el SS Sultana estaba a solo 7 millas al norte de Memphis, sus calderas explotaron repentinamente. Las terribles explosiones arrojaron al agua a algunos de los pasajeros de la cubierta y destruyó una gran parte del bote, incluyendo la cabina del piloto. Sin piloto para dirigir el barco, el SS Sultana se convirtió en un casco a la deriva y ardiente. Muchos murieron instantáneamente por las explosiones, algunos sobrevivientes por ahogamiento o hipotermia. Cerca de 500 supervivientes, muchos de ellos con horribles quemaduras, fueron trasladados a hospitales de Memphis, pero la mayoría de ellos murieron con posterioridad a causa de sus heridas. Según testigos, los restos del SS Sultana tardaron aproximadamente 20 minutos en quemarse. Continuaron encontrándose cadáveres de las víctimas río abajo durante varios meses después del accidente, algunos hasta Vicksburg. Muchos cuerpos nunca fueron recuperados. La mayoría de los oficiales del SS Sultana, incluido el capitán, se encontraban entre los que perecieron. Se desconoce el número exacto de muertes, aunque la evidencia más reciente indica que murieron 1.168 personas. Se desconoce la causa exacta de las explosiones. Una teoría sugiere que la explosión fue el resultado de un acto deliberado de un agente confederado llamado Robert Loudon, que según el periódico Memphis Daily Appel, había colocado un trozo de carbón que contenía una bomba en la pila de carbón frente a las calderas. Aunque oficialmente se determinó que la explosión inicial en el SS Sultana fue el resultado de ejercer demasiada presión al ir contra las fuertes corrientes del río Spring, además de la muy mala reparación provisional que le hicieron al barco. Aunque el SS Sultana estaba diseñada con una capacidad de solo 376 pasajeros, transportaba más de 2.137 cuando explotaron 3 de las 4 calderas del barco y se hundió cerca de Memphis, Tennessee. El desastre se vio ensombrecido debido a los acontecimientos que rodearon el final de la Guerra Civil Americana, por lo que a pesar de la magnitud del desastre, nunca se hizo responsable a nadie. Gracias por ver este video, recuerda compartirlo y dejar un comentario.